el campo médico que abrió el uso a la toxina fue el campo de la oftalmología. Actúa específicamente en la unión neuromuscular. Al paralizar el músculo, la toxina botulínica lo que hace efecto es en las líneas de expresión dinámicas. Lo que queremos es evitar la gesticulación excesiva. Personas jóvenes por los 20, 25, incluso hasta 30 años, que gesticulan tanto y con tanta fuerza, incluso de manera inconsciente, que los músculos están muy fuertes, que no es botox, es toxina botulínica. Es muy importante que los pacientes vayan a un sitio, a un centro, a una clínica, a un consultorio donde la persona que haga esta aplicación sea personal calificado. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer podcast que vamos a hacer en una serie de podcasts educativos que van dirigidos a mis pacientes y pues a la comunidad en general. Y hoy vamos a hablar de toxina botulínica, o más comúnmente conocido como Botox. Antes de iniciar con todo esto, me voy a presentar. Yo soy la doctora Ana Milena Ruiz, soy médica, graduada de la Universidad ICESI en el año 2016, amplia experiencia en el campo de la medicina. Estudié medicina estética en la Universidad del Tolima. Adicionalmente soy speaker de una marca de fillers que son Renova y tengo mi consultorio propio aquí en la ciudad de Cali. Entonces, bienvenidos. Hoy quiero hablarles del Botox o la toxina botulínica. ¿Esto por qué? Porque es uno de los tratamientos más utilizados en el campo de la medicina estética. También he visto que los pacientes tienen mucha información, mucha que es verdad, alguna otra información son mitos, no son reales. Entonces muchos pacientes tienen en algunas ocasiones miedo o prevención respecto a este tratamiento. Y hoy quiero hablarles más ampliamente para que todos conozcan un poco más de la toxina botulínica. Bueno, antes de comentarles a todos ustedes cuáles son los beneficios, en qué lugares se pueden aplicar, quiero hablarles un poquitico de historia, de dónde viene, porque es muy antigua. Entonces, entre 1817 y 1822, un médico alemán, que además era poeta, de apellido Kerner, identificó que venía del Clostridium botulinum. Es una bacteria que se transmitía por las salchichas en esa época. Entonces, lo nombró como veneno de salchichas. Ya en 1895 se empezó a purificar, a aislar y a cristalizar como tal la toxina de esa bacteria, del Clostridium botulinum. Y en 1945, todos recordamos esas fechas porque a pesar de lo que sucedió, de la medicina, en 1945 se terminó su aislamiento en pro y en camino para el uso médico. En 1987 ya Alan Scott, que era un reconocido oftalmólogo de la época, empezó a utilizarlo en sus pacientes. Entonces ya vemos que el campo médico que abrió el uso a la toxina fue el campo de la oftalmología. No lo podríamos imaginar, ¿cierto? En 1988, es decir, un año después, Allergan, que es el laboratorio del Botox como tal, fue el laboratorio que adquirió los derechos de la toxina y le puso el nombre de Botox. Por eso, desde esa época, ya toda la toxina se conoce mundialmente como Botox. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que es una de las marcas de toxina solamente, no como tal la toxina. Y en 1992, es decir, 4 años después, ya la FDA aprobó la toxina botulínica para uso médico seguro. Es decir, hace 33 años la FDA aprobó la toxina para uso médico de manera segura y se empezó a estudiar en la parte de la medicina estética. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de historia. En resumidas cuentas, la toxina es una neurotoxina que viene de la bacteria Clostridium botulinum. Ahora quiero hablar un poquito de cómo actúa, porque hay mucho temor frente a esto. La toxina botulínica actúa específicamente en la unión neuromuscular. ¿Qué es eso? Es donde todos los músculos de nuestro cuerpo están inervados, la corriente que los hace mover son los nervios. Este también es el caso. Entonces la toxina actúa en esa unión del nervio y el músculo, que es la unión neuromuscular, inhibiendo
un neurotransmisor que es una sustancia chiquitica y evitando que se libere para que no haya esa contracción muscular. Quiere decir que al paralizar el músculo, la toxina botulínica lo que hace efecto es en las líneas de expresión dinámicas. Todo lo que hacemos cuando gesticulamos, porque hay personas con líneas estáticas que ya están marcadas en la piel, como estas líneas que vemos aquí en algunas personas que han hecho tanta gesticulación por tantos años. El objetivo de la toxina no es eliminar esas líneas estáticas, ahí ya se tiene que complementar con otros tratamientos. Lo que queremos es evitar la gesticulación excesiva, por lo que se crean las arrugas muy marcadas en las gesticulaciones, es decir, en el movimiento de la mímica facial, y así evitar a largo plazo que lleguemos al punto de tener líneas de expresión estáticas. ¿Eso qué hace? Que haya un bloqueo o una parálisis de ese movimiento muscular, pero esto se hace de manera transitoria, es decir, eso no se queda por siempre el músculo paralizado. Mucha gente sabe que la toxina botulínica solamente dura un tiempo. Hay unas que duran un poco más, eso depende también de muchos factores, pero siempre va a haber un tiempo aproximado entre 3, 4 y 6 meses. Bueno, entonces ahora nos vamos a centrar en la parte de medicina estética. Existen varias marcas de toxina, no solamente el Botox. La mayoría de toxinas son tipo A. Hay tipo A, tipo B, tipo C. La mayoría de toxinas son tipo A. Quiero nombrar unas, por ejemplo, el Neuronox, el Dysport y el Botox, que son realmente las más utilizadas ampliamente a nivel mundial. Pero entonces hoy quiero que les quede claro que no es Botox, es toxina botulínica, y no les dé miedo decirlo de esa manera, porque hay muchas otras toxinas muy buenas en el mercado del mismo nivel e incluso superior al Botox que se utilizan ampliamente y de manera segura. Conforme lo que les dije que era el mecanismo de acción, es decir, la forma en la que actúa la toxina, quiero mostrarles un caso de una paciente que tuve la semana pasada donde quería suavizar las líneas de expresión o líneas dinámicas del tercio superior facial, es decir, esta área. Allí podemos trabajar las líneas del músculo frontal, las líneas de la región de la glabela, que son las del enojo, y las del orbicular externo, que son las llamadas paticas de gallo. Entonces podemos ver el antes de la paciente, como en el reposo ella no tiene líneas de expresión estáticas, sin embargo al movimiento tiene bastantes líneas de expresión, que son las llamadas dinámicas. Y después del tratamiento de la toxina podemos ver aquí cómo esas líneas se suavizaron considerablemente, pero la paciente no quedó paralizada totalmente, es decir, puede continuar con su gesticulación normal, pero sin necesidad de verse tan arrugada. Bueno, nuestra paciente cuando nos consulta tiene varias cosas que nos dice que son realmente mitos. Quiero aclarar hoy esto. Por ejemplo, el primero, que la va a paralizar y que va a quedar con cara de velocidad, y esto es falso. Eso depende mucho de la cantidad de toxina que se utilice, eso se traduce en unidades de toxina, y la cantidad de aplicación a nivel del músculo que se realice. No va a quedar con la cara totalmente paralizada. Otra de las cosas que me dijo mi paciente es que no quería que le deformara la cara. La toxina, como vimos ya, es un neuromodulador, no tiene nada que ver con rellenos faciales. Entonces es total un mito que el paciente por aplicación de toxina vaya a quedar hinchado, inflamado o deforme por aumento del volumen, porque no tiene nada que ver con esto. Otro de los mitos es que creían que la toxina dura un año. En este momento no hay ninguna toxina que dure ese tiempo. Los pacientes van a revertir el efecto porque existe algo que se llama fase de rebrotamiento axonal y de restablecimiento. Es un mito que la toxina dure un año. Ya han pacientes que han venido diciéndome, yo pensaba que la toxina dura un año. Una toxina, en este momento no hay ninguna toxina que dure ese tiempo. Las toxinas duran entre 4, 5, 6, incluso podrían llegar a durar hasta 8 meses, aunque casi ninguna llega allí, y eso depende de muchos factores. Aquí viene otro mito: solamente es de personas adultas mayores o ya de personas de más edad, y eso es falso. Eso no depende de la edad, si bien se utiliza también como un tratamiento preventivo, más de la hipertonicidad del músculo. Es decir, hay personas jóvenes por los 20, 25, incluso hasta 30 años que gesticulan tanto y con tanta fuerza
piensa, incluso de manera inconsciente, que los músculos están muy fuertes, así como los músculos del cuerpo cuando se trabajan se ponen fuertes. Estos músculos de la región frontal o del ceño fruncido están tan fuertes que todo el tiempo están haciendo movimientos musculares de gesticulación muy pronunciados. Aunque o a pesar de que sean pacientes jóvenes, es necesario empezar a hacer aplicación toxina sin importar la edad. Lo único es que sean pacientes mayores de edad. En cuanto a los usos terapéuticos de la toxina, dividámosla en estético y funcional. Entonces, en la parte estética, la mayoría de personas piensa que solamente es para las arruguitas de aquí de la parte frontal o de la frente o del ceño fruncido, pero realmente hay varias otras partes de la cara, cuello, incluso otras áreas musculares donde se puede utilizar la toxina botulínica como parte estética. Y muchas personas no saben, entonces hoy quiero compartir eso. Las líneas de expresión de la frente, que todos sabemos. Para liberar un poco los músculos del enojo, también digamos que muchas personas ya lo saben. No saben algunas personas que puede ayudarnos a elevar las cejas y hacer como un resultado de ceja coqueta o foxy eyes, para mejorar las líneas de aquí de este músculo, para prevenir o mejorar las patas de gallo. También se puede utilizar para las bunny lines, que son las de la nariz, para adelgazar un poco la hipertonía muscular de esta zona y que no se arrugue tanto la nariz, que a algunas personas les molesta esto. Se puede hacer en la nariz también rinotox, y es colocar toxina en algunos puntos para ayudar a elevar la punta nasal o para adelgazar un poco estos músculos de aquí de la punta nasal. Otra de las áreas donde se puede colocar toxina en la cara, una indicación es la sonrisa gingival. Algunas personas cuando sonríen se les marca mucho la encía. Uno de los tratamientos claramente es por periodoncista, donde hacen ya el manejo puntual de la encía, pero con la toxina podemos ganar terreno aplicándolo en unos puntos específicos para que no suba tanto el labio superior y que se vea menos esa encía. La parte donde se utiliza la toxina es para las líneas de marioneta o la sonrisa triste. Casi no lo conocen. Aquí en la sonrisa triste se coloca en un músculo específico que es el depresor del ángulo de la boca para relajarlo y que de esa manera no se tenga tan notoriamente esa sonrisa triste. Otro de los puntos es por encima del labio superior, se puede relajar ese código de barras con toxina botulínica. Otro de los puntos muy importantes del uso de la toxina es el bruxismo, y ahí vamos a la parte funcional. Se tiene que relajar este músculo que es el macetero, en algunos casos también el músculo temporal, porque hay pacientes que bruxan, que tienen demasiada fuerza en estos músculos por estrés, y a pesar de que se les da manejo odontológico, incluso de esa manera dañan las placas. Entonces, una de las indicaciones es relajar el músculo macetero para que no bruxen tanto. Otra de las indicaciones de la toxina de manera funcional es las migrañas, y las migrañas se combaten desde varios puntos. Por ejemplo, en el temporal, que es este músculo, cuando está muy fuerte, y hay personas que tienen dolores de cabeza a repetición muy severos, se puede ayudar con la relajación del músculo temporal. Otra indicación y del uso de la toxina botulínica es la hiperhidrosis. ¿Qué es la hiperhidrosis? La sudoración excesiva. Entonces se puede aplicar en las axilas, en la zona palmar y en la zona plantar. Se coloca en el mentón también, y al relajar ese músculo no se da ese mentón empedrado que en algunas personas se da todo el tiempo. Se coloca también aquí en este músculo que es el platisma, a nivel del cuello, para hacer los famosos cuellos de Nefertiti, donde se relaja este músculo y no se ven tan marcados estos collaretes. Al relajar este músculo se ve un cuello mucho más estilizado. Otra área donde se utiliza la toxina es en el trapecio, unas unidades específicas, unas zonas específicas para hacer el famoso cuello de Barbie o Barbitox. Como podemos ver, hay muchas zonas donde se puede aplicar la toxina de manera estética y funcional, y no es algo que la gente tenga que tomar a la ligera. Quiero hacer mucho énfasis es muy importante que los pacientes vayan a un sitio, a un centro, a una clínica, a un consultorio donde la persona que haga esta aplicación sea personal calificado.
porque he tenido pacientes donde tienen párpado caído, no hay una adecuada aplicación de la toxina y son eventos adversos que se pueden presentar que pueden ser prevenibles. También es muy importante el compromiso del paciente en todos los tratamientos estéticos, porque la toxina tiene una característica que es la difusión y siempre se le habla a los pacientes que no aumenten el calor corporal, que no vayan a saunas, jacuzzis, piscinas, que no hagan ejercicio por un determinado tiempo después de la aplicación, no se masajeen la zona, y esto va a evitar que haya una difusión de la molécula y que vaya a unos músculos vecinos que no hemos aplicado que pueden causar estos eventos adversos. Quiero finalizar diciendo algo con respecto a la toxina. No todos los pacientes son candidatos al manejo de toxina botulínica y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay pacientes como por ejemplo enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis o que estén tomando en ese momento medicamentos como antibióticos, porque vimos inicialmente que la toxina deriva de una bacteria, personas que estén tomando relajantes musculares que no son candidatas a aplicación de toxina, algunas de manera permanente y hay otras personas que temporalmente no deben aplicarse toxina. Bueno, ya que hablamos tanto de la toxina y tan ampliamente, de dónde viene, la historia, un poco de mecanismo de acción, los usos, tratamientos, tanto estéticos como funcionales. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, me sigas en redes sociales y si estás pensando o ya decidiste hacerte este tipo de tratamiento, te invito a que me escribas para poder brindarte una valoración individual, que des este paso con seguridad y confianza. Y nos vemos en el próximo capítulo.